Hola, ¿qué tal? Soy Francisco Vanegas y sean bienvenidos a este nuevo video tutorial. En este video vamos a aprender a cómo podemos aumentar el tamaño de subida de nuestro YAM. Aquí tengo un bloc de nota con tres nombres, en este caso el Memory Limit, el Post Mark Sizer y el Upload Mark File Sizer. ¿Ok? Estos son variables que nosotros vamos a modificar en nuestro archivo host de Apache. En este caso, si vamos a nuestro YAM, ejecutamos, aquí lo dice Apache, vamos a config, vamos a modificar el archivo php init. Si nosotros modificamos este archivo, vamos a poder, por así decirlo, configurar o establecer un límite, por ejemplo, de memoria, un tamaño, un límite de archivo de subida, y etcétera, etcétera, etcétera. Bien, primero, memory limit es lo que va a permitir es aumentar la memoria o establecer un límite, por así decirlo, de memoria. Si nosotros lo pegamos aquí con control V y buscamos, lo va a decir que mi límite de memoria actual en mi YAM es de 1 GB de memoria, es decir, 1024 megabytes. Nosotros podríamos modificarlo dependiendo de la característica de lo que ustedes vayan a correr, la memoria que ustedes quieran asignarle. Por lo general yo lo dejo en 1 GB de memoria. Otra cosa que debemos modificar es el Post Mark Sizer. ¿Qué hace esto? Esto lo va a decir el método, es decir, va a establecer un método de subida de archivo mediante el método POST. ¿Qué es el método POST? Si no sabe, el método POST es un método, es decir, el método que subimos nosotros los archivos mediante el protocolo HTTP. Es decir, cuando nosotros subimos un archivo, seleccionamos una imagen, etcétera, en cualquier red social, etcétera, estamos utilizando el método POST. Ese es el método que se usa para enviar los datos, es decir, para enviar los datos de un lado, es decir, de mi ordenador hacia el servidor. Eso creo que le ha quedado bastante claro. No es una explicación detallada, pero es una explicación a grandes rasgos para que se dé una idea de qué es el método POST. Nosotros vamos a modificarlo, ya que en teoría, para que en forma cristiana sería el método de subida, el tamaño máximo de subida. Pero tú me dices, Francisco, ¿por qué tú lo tienes en 0? Seguramente se estarán preguntando por qué lo tengo en 0. Ustedes seguramente le vienen en 64, si es en el YAM le viene establecido en 64, o en 32, en algunos casos. Pero ustedes deberán modificarlo, en este caso dependiendo de las necesidades que ustedes dispongan. En mi caso yo lo tengo en 0 porque el 0 lo que hace es deshabilitarlo. Bien, el 0 deshabilita esta opción. ¿Y qué gano yo deshabilitando esta opción? Que no tenga un límite de tamaño de subida. ¿Ok? Es muy importante tenerlo en cuenta. Yo lo voy a establecer en 0. Y por último, si nosotros en este valor Post Mark Sizer, por ejemplo, no lo hemos establecido en 0, deberemos, por ejemplo, dijimos, bueno, lo quiero establecer a 64 megabytes porque yo no quiero que tenga un tamaño ilimitado. Nosotros vamos a tener que modificar es decir, el límite también de archivo. Es decir, este es el límite de subida del archivo y este es el límite de subida del archivo por el protocolo del método de envío POST. Bien, muy importante diferenciarlo. Vamos a tener que modificar esto en cuestión. Vamos a apretar control V, vamos a pegar aquí. Disculpen, control V, pegamos. No lo copié, se ve. Perfecto, lo copiamos. Vamos a tener que modificar el upload file sizer. Vamos a ponerlo aquí. Y vamos a tener que modificarlo. Muy importante, este peso no tiene que exceder el peso del Post Mark Sizer. ¿Qué pasa si lo excedemos? No pasa absolutamente nada. Por ejemplo, tenemos 64 megas y yo lo dejo a 200 megabytes aquí. No va a pasar nada porque nunca va a exceder el tamaño de subida que nosotros le hemos establecido en Post Mark Sizer. ¿Ok? Muy importante tenerlo en cuenta eso para el momento de modificarlo. Yo por defecto siempre recomiendo establecer el Post Mark Sizer en 0. Y obviamente vamos a poner aquí esto. Lo establecemos en 0. Yo recomiendo que lo dejemos en 0 por defecto. Y también en mi caso pongamos un valor que sabemos que no lo vamos a superar. En mi caso podríamos ponerle aquí un valor que puede ser tranquilamente unos 500, 700 megabytes. Que no sabemos que un clic normal no lo va a superar. Bien, simplemente lo dejamos así. Damos aquí en guardar. Y de esta manera ya tendríamos modificado la subida de nuestros archivos en YAM. Lo único que nosotros bastará hacer es, obviamente si ustedes ya tenían ejecutado Apache, es pausarlo y volverlo a ejecutar. En algunos casos se recomienda reiniciar en realidad el ordenador y volverlo a ejecutar. Pero eso es muy raro, nunca es decir, nunca es necesario en la mayoría de los casos, pero si ves que no funciona, simplemente lo que tienes que hacer es reiniciar el ordenador, volver a ejecutar YAM y va a funcionar estos cambios, se van a aplicar, ¿bien?
En mi caso simplemente tendría que dar en Start y estos cambios ya están ocurriendo en mi servidor. Esto fue todo, lo vemos hasta la próxima.